tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buen día, hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Qué lindo es empezar
este primer domingo del año alabando al Señor, cantando alabanza que invocan su nombre. Primeramente les quiero desear un muy feliz año nuevo a todos los hermanos de Cabrera y también a todos los amigos que nos escuchan por este medio. Les quiero compartir un versículo de la Biblia. El versículo está en Isaías capítulo 40, versículo 31. Así dice la Biblia: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso versículo, qué buenas esperanzas para este nuevo año que comienza. Así que hoy vamos a tener la reunión que nos va a compartir nuestro hermano Marco Cabana. Tendrá a cargo el mensaje de hoy. Que Dios lo bendiga a todos y feliz año nuevo. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo año, el año 2021, y qué bueno que podamos comenzarlo juntos, leyendo la palabra de Dios y tratando de aplicar las enseñanzas del Señor para nuestra vida. Los quiero invitar en esta mañana que podamos leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 27 al 32. Dice la Escritura, versículo 27: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor bendiga esta pequeña porción que hemos leído y que nos esté guiando para poder reflexionar. En este evangelio y en este pasaje en particular, la Biblia nos describe a Jesucristo realmente con un brillo, con una gloria muy grande, porque se distingue en todos los evangelios la persona de Cristo sobre cualquier otro personaje que aparece en la Escritura. Y en este en particular lo vemos presentado al Señor como el Salvador de las personas marginadas por la sociedad, aquellas que han sido dejadas de lado porque no hay alguna alternativa para ofrecerles. Personas que quizá por su mala conducta el Señor puede transformarlas y puede hacer recuperar su dignidad. Y en este pasaje vemos que aparecen publicanos, aparecen fariseos, están también los discípulos del Señor. Y sería bueno que repasemos un poco lo que la Escritura nos cuenta acerca de cada uno de estos personajes para poder entender un poco la historia en la que está involucrado el Señor. Primero aparecen los publicanos. La Biblia nos enseña que los publicanos eran judíos de nacimiento que prestaban servicio al Imperio Romano, recaudaban impuestos sobre sus propios compatriotas. Ellos habían comprado una especie de licencia para poder desarrollar esta tarea y tenían un monto fijo que recaudar para el imperio, y lo que ellos podían cobrar de más venía para su propio bolsillo. Por lo tanto, muchas veces desarrollaban esta tarea de manera deshonesta, extorsionando a las personas, sus propios compatriotas, y ya nos podemos imaginar cómo los veían en ese momento a los publicanos, ¿no? Como traidores a la patria, porque se habían vendido al Imperio Romano, al mismo tiempo como personas que habían dejado de lado las promesas que Dios hacía puntualmente al pueblo de Israel, porque ellos estaban esclavos en su momento, pero las promesas del Señor hablaban de liberación, de independencia, y el judío creyente abrigaba esto en su corazón. Sin embargo, los publicanos se habían desentendido de esto y realmente eran personas muy mal vistas, al punto que los religiosos de aquella época los habían excluido de toda la vida religiosa. No podían ir
a las sinagogas, no tenían trato directamente con los religiosos. Entonces, ¿qué les quedaba a estas personas? Relacionarse con personas de la misma, del mismo nivel de ellos, ¿no? Con publicanos y también con personas mal vistas en la sociedad, como podían ser las prostitutas. Y aquí vemos a un ejemplo de esto, ¿no? Que es Leví. Leví, que luego se convirtió en el evangelista, en Mateo, que nos relata la historia del Señor. Realmente creo que es un mensaje que nos trae esperanza, porque Jesucristo ofrece una alternativa válida para estas personas. Lo vemos acá en esta historia. Una alternativa que puede recuperar a la persona y ponerla nuevamente en un estado de dignidad que perdió a causa de haberse torcido su camino, de haberse entregado al pecado. Y vemos que este Leví seguramente no era la primera vez que se había encontrado con Jesucristo, lo habría escuchado quizás a lo lejos y habría visto esa manera de tratar del Señor tan humana con los enfermos, sanándolos, con personas de mal vivir. Y realmente él, que se sentía, me imagino, marginado, ¿no? Que no se sentía bien visto, esto fue un mensaje que le llegó al corazón. Los publicanos eran personas que estaban buscando siempre lucrar, obtener alguna ganancia, y esto engrosaba sus bolsillos materialmente. Sin embargo, su corazón permanecía vacío. Y al encontrarse con Jesucristo, Leví realmente llenó su corazón. Y lo vemos acá, que en este encuentro personal con el Señor su vida fue transformada. Pero para esto él tuvo que dejar lo que estaba haciendo, dejar su vida de pecado, su vida perdida, para seguir en un nuevo camino a su Señor, a su Salvador. Y también tenemos a los fariseos, que aquí aparecen criticando esta actitud del Señor. Y los fariseos eran personas que originalmente se habían abocado al estudio de la palabra de Dios y trataban de entenderla y de aplicarla en su vida. El término fariseo significa separados. Ellos se habían separado para esta tarea noble de estudiar la palabra, de tratar de entenderla y de aplicarla en su vida. Sin embargo, con el transcurso del tiempo esto se fue desvirtuando y se fueron basando más en sus propias interpretaciones que en la misma ley. Al mismo tiempo le daban más relevancia a sus propias interpretaciones y dejaban de lado la palabra de Dios, y pensaban ellos, entendían que la manera de acercarse a Dios y de lograr su aceptación era a través del cumplimiento de toda la ley de Dios. En este sentido, podríamos decir que no estaban equivocados, pero ellos creían y estaban convencidos de que lo podían llegar a lograr a través de su esfuerzo personal. Y ahora viene Cristo y se acerca a los pecadores, a Leví particularmente, y lo invita a ser un seguidor de él. Luego concurre a la casa de Leví, se sienta en la mesa con Leví, con todos sus amigos, comparte una comida. Realmente esta situación los confundía a los fariseos, se sentían escandalizados, y por ello vemos acá que largan una crítica hacia Jesús. Y le preguntan a los discípulos: ¿por qué ustedes comparten la mesa con esta clase de personas que eran notablemente pecadoras, que tenían una vida que no hacía falta comentar mucho, personas que estaban perdidas? ¿Por qué? Y el Señor responde magistralmente: porque enseña que Él no está desinteresado en el problema del ser humano, sino que por el contrario, Él está muy interesado en el problema y también en la causa del problema, que son los pecados. Entonces el Señor les responde: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor presenta esta parábola hermosa de un médico que viene a tratar a un enfermo y que se acerca al enfermo para ver cómo está y tratar de asistirlo para a continuación curarlo. Y le presenta esta parábola para enseñarnos acerca de la importancia de poder tratar con la causa del pecado. El Señor ha venido a este mundo para salvar a las personas, y para ello Él tiene que acercarse. Y Leví podía ser una persona realmente despreciable, pero si Jesucristo vino a salvarla, tenía que acercarse a Él, tenía que tener un encuentro personal. Y entonces los fariseos despreciaban esta actitud del Señor y realmente les generaba muchas dudas su integridad.
al punto que habían llegado a acuñar esta frase que dice que Jesucristo era una persona que era amigo de publicanos y de pecadores. Una frase que la lanzaron así como despreciando al Señor, desprestigiando su ministerio. Pero realmente cuando nosotros hemos encontrado en Jesucristo a nuestro Salvador y hemos leído varias veces esta frase, realmente creo que nos llena el corazón. Saber que Jesucristo es amigo de pecadores y de publicanos, porque nosotros nos sentimos identificados en cierta medida con Leví, aunque no cobramos impuestos, pero nuestra vida también estaba apartada, estaba transitando por carriles apartados del Señor, y el Señor se acercó a nosotros. Por eso, en esta historia tan hermosa, y como el Señor la explica, ¿no? El médico no puede sanar a distancia, se hace muy difícil. Como un médico en el ejercicio de su función va a tratar de curar a un enfermo a distancia. Para ver realmente el problema es necesario acercarse, y el Señor es lo que hizo con Leví. Por eso creo también que para Leví esto fue realmente muy fuerte, algo que impactó su vida, y él estaba muy, muy gozoso en su corazón. Por eso quiso invitar a Jesucristo, a sus discípulos, compartir una comida. Pero además veamos el cambio en la vida de Leví. Al principio él estaba sentado al banco de los tributos, estaba cobrando impuestos para el Imperio Romano, recaudando, quizás con un método no muy honesto, pero después lo vemos sentado a la mesa con Jesús, también con los discípulos y también con sus amigos. Estaba tratando de llevar también a sus amigos a los pies de Cristo, tratando de hacerles ver que en Jesucristo tenía la única esperanza válida. Por otro lado vemos a los fariseos, ¿no? ¿Qué respuesta la del Señor? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a las personas pecadoras al arrepentimiento, no a los justos. Y esto nos hace reflexionar un poco acerca del lugar de los fariseos. Los fariseos eran personas que se esforzaban por ganar el favor de Dios y su aceptación. Cumplían a rajatabla la ley como podían y se esforzaban por hacerlo. Entendían perfectamente que no podían llegar al nivel de perfección, pero creo que su idea era que si no llegaban al nivel de perfección estaban muy cerca, y que si no lo llegaban a hacer en realidad no era porque no se esforzaban. Sin embargo, el Señor acá los presenta como también personas necesitadas de la gracia de Dios, pero que al mismo tiempo se resistían porque ellos se consideraban personas sanas, y si se consideraban personas sanas el médico no podía hacer nada. Sabemos que para que una persona pueda curarse de una enfermedad, el primer paso es reconocer la enfermedad, porque si no, el médico ¿qué puede hacer? Lo primero que deberíamos hacer si estamos enfermos es reconocer el diagnóstico que el médico nos da. Y realmente cuando ellos escuchaban al Señor, que el Señor les decía que necesitaban también ellos del arrepentimiento, al igual que los publicanos, esto realmente los hería en su orgullo, porque vivían esforzándose para tratar de a través de sus propios méritos ganarse el favor de Dios. Y recuerdo cuando Juan el Bautista, predicando su bautismo de arrepentimiento, también lo llamaba a ello a hacer frutos dignos de arrepentimiento, a demostrar un arrepentimiento radical en su vida. Imagínense cómo esto podía sonarles a ellos. Era realmente un insulto muy fuerte para ellos. Cómo nosotros vamos a estar al mismo nivel que los publicanos, necesitando un arrepentimiento de nuestros pecados. Pero realmente esta falta de visión, esta ceguera que ellos tenían los excluía del Señor, los apartaba, y no podían llegar al Señor a acercarse y a obtener de Él el favor del arrepentimiento. No podían arrepentirse, no podían recibir el perdón de Dios. Esto era muy triste, ¿no? Por eso el Señor lo explicó muy bien. Los que se sienten sanos, en realidad lo que están haciendo es negar el veredicto de Dios, negar lo que el Señor ha establecido. Todos los seres humanos necesitamos el perdón de Dios. Todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos para recibir el perdón de Dios. Y acá vemos que los publicanos eran
personas que eran notoriamente pecadoras. No hacía falta decir mucho. Ellos, al escuchar el mensaje del Señor, su corazón se conmovía porque eran personas notoriamente pecadoras. Pero recurrieron al médico y aceptaron el diagnóstico del Señor y recibieron el perdón. Por el contrario, los fariseos eran personas que se creían justificadas delante de Dios, que no necesitaban el favor de Dios, que por su propio mérito podían acercarse a Él, y realmente se iban con las manos vacías. Un mensaje que realmente nos muestra a Jesucristo acercándose a las personas que estaban, por así decirlo, ya sin arreglo. Para un fariseo predicarle a un publicano era como decir, no, estás gastando tu esfuerzo, estás gastando tu energía espiritual en personas que no tienen arreglo. Pero vemos al Señor que está dispuesto a ir hasta el lugar donde están aquellas personas para llevar su mensaje, para llevar el Evangelio, el único mensaje que de verdad puede transformar a las personas. Por eso creo que este es un mensaje hermoso de esperanza que nos ayuda a poner nuestra mirada en Cristo, porque es el único, dice la Biblia, el único nombre que se le ha dado a los hombres en que podemos confiar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que podamos brindar toda nuestra adoración, nuestro reconocimiento al Señor, porque verdaderamente Él es el que transforma la vida de las personas. Y lo vemos en Mateo, ¿no? Cuando Él se encontró con el Señor, dejó todo y le siguió. Dejó su vida de pecado, dejó una vida de engaños a sus prójimos, una vida basada en las riquezas para seguir al Salvador. Y más tarde lo vemos aquí en el Evangelio también de Mateo, retratando la vida de su Salvador, lleno de gozo, tratando también de llevar a otras personas, sus amigos, a Cristo. Qué hermosa enseñanza que también nos deja la vida de Mateo para nosotros, que fuimos transformados de la misma manera. Creo que todos hemos venido al Señor porque nos hemos reconocido enfermos por nuestro pecado y sin solución, quizá en muchos casos despreciados también por la sociedad, pero Jesucristo ha podido transformar nuestra vida, ha podido recuperar todo lo que hemos perdido, quizás alguna relación, quizás algún trabajo en el que estábamos ya casi desacreditados. Jesucristo es el único Salvador. Así nos lo presenta la Biblia y nosotros lo hemos creído, lo hemos aceptado y lo podemos experimentar día a día en nuestra vida. Que el Señor los bendiga en este comienzo de semana, que el Señor nos ayude a poner la mirada solamente en Él. Que el Señor los bendiga. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio en mi salvación. Y me acercaste a tu
tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, oh, oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Y corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez. Oh,